3 de enero de 2026. Los titulares de todo el mundo anuncian lo mismo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido capturado en una operación militar estadounidense. La llaman Operación Lanza del Sur. El mundo, bueno, contiene la respiración. Y casi al momento sale en rueda de prensa la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Desde Nueva York presenta una lista de cargos que parecen, sacados de una serie. Narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra. Mara mía. La narrativa oficial es clarísima. Es una victoria de la justicia internacional. Se acabó. Suena a un final de película, desde luego. El malo es atrapado, se promete justicia, un nuevo comienzo. Pero aquí, en ¿Y si fuera mentira?, nuestra obligación es preguntar, ¿y si la historia real es otra? Exacto. Porque hoy vamos a analizar lo que no sale en los titulares. Y no vamos a hablar tanto de política, sino de geografía, de recursos. De poder. Vamos a examinar entonces la que podría ser la verdadera joya de la corona. El arco minero del Orinoco. De acuerdo, pues vamos a desmontar esto. La mayoría piensa en Venezuela y automáticamente piensa en petróleo. Ha sido así durante un siglo. Pero el verdadero premio, el que podría definir el siglo XXI, parece estar en otra parte. Háblanos de ese arco minero del Orinoco. ¿Qué es exactamente? Pues oficialmente es una zona de desarrollo estratégico nacional. Se creó por decreto en febrero de 2016. Pero la clave, la clave está en su escala. Estamos hablando de una superficie de casi 112.000 kilómetros cuadrados. Espera, ¿112.000 kilómetros cuadrados? Necesito una comparación para entender esa cifra. Es que suena enorme. Es que lo es. Es el 12% del territorio total de Venezuela. Para que nos hagamos una idea aquí, es como si alguien se quisiera quedar con toda Andalucía y Extremadura juntas. ¡Qué barbaridad! Es una porción gigantesca de un país. Y su valor no está solo en el tamaño, sino en que se asienta sobre el escudo de Guayana, que es una de las formaciones geológicas más antiguas y ricas en minerales de todo el planeta. Entendido. Un territorio enorme y además geológicamente único. Pero a ver, ¿qué hay ahí dentro que sea tan valioso como para, según esta teoría, justificar una operación militar así? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Pensemos en el arco como la caja de herramientas de una superpotencia del siglo XXI. Está dividido por áreas. Vale. En el área 1 tienes coltán y tierras raras. Esto es crucial para la electrónica avanzada, sistemas de guiado, aviación. Para la tecnología punta. La base de todo lo moderno. Ya. Eso es. En el área 2, hierro y oro. Industria siderúrgica y, el oro como reserva de valor de toda la vida. Luego en la 3, más oro y bauxita para el aluminio. Y en la 4, más oro, cobre, caolín para conductores, componentes aeroespaciales. O sea, entiendo, oficialmente la zona está bajo control militar, ¿no? Pero en la práctica es un caos dominado por grupos irregulares. Para Washington esto no es un problema humanitario, es un riesgo para su cadena de suministro. Exacto. Para ellos es un riesgo para la fabricación de motores de coches eléctricos, de turbinas eólicas, de sistemas de defensa. La intervención se justifica entonces bajo la premisa de restaurar el orden. Y de paso, asegurar el acceso a esos minerales, claro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos del oro, ¿sí? Pero sobre todo de esos nombres que suenan casi a ciencia ficción. Coltán y tierras raras. Totalmente. De hecho, si olvidamos por un momento el oro y el petróleo, la historia se puede explicar con solo 3 elementos. El primero es el coltán. La abreviatura de columbita tantalita. Eso es. Su valor está en que es esencial para fabricar microcondensadores. Están en absolutamente todo, tu móvil, tu portátil y sobre todo en la aviónica de un F-35. Y Venezuela tiene reservas estimadas en 35.000 toneladas. ¿Y cómo se extrae eso? ¿Son grandes minas, fáciles de controlar? Ahí está el problema. Muchas veces no. Se extrae de las llamadas arenas negras, que son depósitos casi superficiales. Esto facilita muchísimo su explotación ilegal y, claro, su contrabando a Colombia. Ya veo. Y según todos los informes, gran parte de ese coltán acaba en el mercado internacional, a menudo con destino a compradores chinos. Para Estados Unidos, eso es sencillamente inaceptable. Luego están las tierras raras, que se han convertido en el verdadero talón de Aquiles de Occidente. Sin duda, es el segundo elemento clave. En 2024, Estados Unidos importaba el 80% de sus tierras raras desde China. Es una dependencia crítica. Crítica y peligrosísima. Exacto. Y Pekín no ha dudado en usarla como arma de presión.
Por eso, documentos como la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 o lo que se ha llamado el corolario Trump a la doctrina Monroe son clarísimos. ¿El corolario Trump? A ver, explícame eso. Es una actualización de la vieja doctrina Monroe. Si antes era América para los americanos para evitar la colonización europea, ahora es una versión 2.0. ¿Y qué busca esta nueva versión? Busca expulsar la influencia económica y militar de potencias de fuera, léase China y Rusia, del hemisferio occidental. Y la forma de hacerlo es asegurando las cadenas de suministro críticas en tu propio patio trasero. Venezuela, con sus depósitos, es la pieza central de ese puzzle. Entiendo. Coltán y tierras raras. Has dicho que eran 3 elementos. ¿Cuál es el tercero? Porque con estos 2 ya parece un botín impresionante. El tercero es el que, según estos análisis, lo cambia todo. Es el verdadero premio gordo, un recurso del que casi nadie habla, pero que podría ser la clave de la energía del futuro. El torio. Torio. Eso me suena a algo radioactivo, a energía nuclear. Lo es. La mayor concentración de torio en Venezuela está en un lugar llamado Cerro Impacto, en el estado Bolívar. El torio en sí no es combustible, pero dentro de un reactor nuclear se puede transformar en uranio 233. Vale, ¿y qué tiene de especial ese uranio? Pues que es una fuente de energía nuclear potencialmente más segura, más limpia y mucho más abundante que el uranio convencional. Genera muchísimos menos residuos y es más difícil de usar para fabricar armas. O sea que quien controle el torio podría liderar la próxima revolución energética. Podría tener una ventaja decisiva, sí. Y las reservas de Venezuela se estiman en unas 300.000 toneladas. Para que te hagas una idea, eso la sitúa a la par con potencias como China o Australia. Pero controlar el torio venezolano no solo te da una ventaja para tu propia transición energética. No, claro. Se lo niegas a tus rivales. ¿Y en tu propia área de influencia? Ahí has dado en el clavo. Impides que China o Rusia, que ya tenían acuerdos con Caracas, desarrollen proyectos nucleares a las puertas de Estados Unidos. Es el movimiento de ajedrez geopolítico definitivo. Espera un momento. Toda esta información, esta conexión de puntos que estamos haciendo, este análisis que va más allá del titular fácil, es la razón de ser de nuestro canal. Desde luego. Y para poder hacer este trabajo de forma independiente, sin ataduras, necesitamos el apoyo de quienes valoran un punto de vista crítico. Es muy sencillo. Si crees que este trabajo es necesario, suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube y si fuera mentira, y no olvides activar la campana de notificaciones. Seguimos. Entendido. Este guión que estamos desgranando, el de presionar a un país, señalar a su líder y finalmente intervenir, me resulta increíblemente familiar. No hemos visto esta película antes. Y tanto que la hemos visto. Es un guión que se ha representado varias veces, solo cambian los actores y el recurso. Los analistas que hemos consultado trazan un paralelismo directo y escalofriante con un caso muy concreto. Irán en 1953. La operación Ajax. Irán en los años 50. A ver, desglosemos esa analogía. ¿Realmente se puede comparar la situación de entonces con la de ahora? Pues punto por punto, el patrón es idéntico. Empecemos por la guerra económica. Venga. En Irán, el primer ministro Mohammad Mossadegh, un líder nacionalista elegido democráticamente, comete el pecado de nacionalizar el petróleo, que estaba en manos de la Anglo-Iranian Oil Company, la actual BP. Y la respuesta, me imagino... Un boicot internacional y un bloqueo naval para asfixiar la economía iraní. Suena clavado a los años de sanciones y al bloqueo a las exportaciones de petróleo y oro de Venezuela. La misma estrategia. Exacto. Segundo, la guerra narrativa. ¿Cómo justificas derrocar a un líder popular? Lo demonizas. La propaganda de la CIA pintó a Mossadegh como un criptocomunista peligroso. A Maduro se le ha construido la etiqueta de narcoterrorista. Y la etiqueta cambia, pero el objetivo es el mismo, deslegitimar. Eso es. Y tercero, la intervención. En Irán fue un golpe de Estado orquestado por la CIA y el MI6. En Venezuela, según esta teoría, una operación quirúrgica de fuerzas especiales. La tecnología cambia, pero la esencia es la misma. ¿Y el resultado final? El resultado final es la clave. Tras el golpe, el nuevo gobierno del Shah devolvió el control del petróleo a un consorcio internacional, con BP y empresas de Estados Unidos a la cabeza. Para Venezuela, los planes hablan de crear un fondo de inversión para la reconstrucción, que, casualmente, gestionaría todos los recursos minerales. O sea que se promete libertad y democracia, pero el resultado real es el control extranjero de los recursos. No es un cambio de sistema para el pueblo, es un cambio de dueño. Un cambio de propietario, ni más ni menos. Lo cual nos lleva a la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto para la gente de a pie en Venezuela?
que lleva años sufriendo. Si esta teoría es cierta, ¿es esta liberación una buena noticia para ellos? Aquí es donde los análisis se vuelven más sombríos, porque advierten que la liberación puede ser simplemente la fase final del despojo, y que la palabra clave, la que esconde la trampa, es reconstrucción. Pero a ver, el país está en ruinas, necesita ser reconstruido. Alguien tiene que pagar esa factura, ¿no? ¿Cuál es la trampa ahí? La trampa, según explican, es el mecanismo del colonialismo corporativo. En un país devastado, aparecerán los salvadores, grandes fondos de inversión como BlackRock o Vanguard, ofreciendo miles de millones para reconstruir hospitales, carreteras. Dinero que el país necesita desesperadamente. Por supuesto. Pero ese dinero no es un regalo, es deuda. Una deuda gigantesca que el nuevo gobierno aceptará en nombre del pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo pagas una deuda así cuando tu aparato productivo está destrozado? ¿Con lo único de valor que te queda? ¿Con los recursos naturales? Exactamente. La garantía de esa deuda serían las concesiones mineras a largo plazo sobre el arco minero. Se hipotecaría el futuro del país. Las concesiones para explotar el oro, el coltán, las tierras raras y, sobre todo, el torio, se entregarían por décadas a corporaciones extranjeras a cambio de ese dinero. La analogía que se me ocurre es devastadora. Es como si te echan de tu casa, la destrozan, y luego la misma empresa que te echó vuelve y te dice, no te preocupes, te la arreglamos, solo tienes que firmar aquí. ¿Y lo que firmas? Y lo que firmas es que, aunque tú vives en la casa, durante los próximos 100 años, ellos decidirán qué se cultiva en tu jardín y se quedarán con el 90% de la cosecha. Es una analogía perfecta. Te devuelven la jaula recién pintada de dorado, pero sigue siendo una jaula. La soberanía real sobre tu propio futuro económico desaparece. Entonces, para recapitular la teoría que presentan estas fuentes, la captura de Maduro es el titular, el espectáculo mediático, la gran distracción. La verdadera operación es asegurar el control del arco minero para la base industrial de Estados Unidos y, de forma crítica, negarle a China el acceso a la nueva frontera energética, que es el torio. Esa es la síntesis del argumento, sí. Una narrativa donde la geopolítica y la economía corporativa se disfrazan de justicia y liberación. Por tanto, la pregunta que queda en el aire no es si Venezuela será libre, sino ¿libre para quién? ¿Libre para que su pueblo decida su futuro o libre para que las corporaciones exploten sus riquezas? Esto es una llamada a la vigilancia, porque la liberación puede ser solo un cambio hacia un colonialismo corporativo. Este análisis es solo el principio. Si quieren seguir cuestionando la verdad oficial con nosotros, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y si fuera mentira. Seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día de nuevas investigaciones. Y explorar los enlaces que dejamos en la descripción para profundizar en los datos que hemos compartido hoy. Investiguen, cuestionen y saquen sus propias conclusiones.